¿Cómo están? Vamos a comenzar con este nuevo video, trabajar una nueva unidad. Y en esta unidad vamos a comenzar trabajando con una operación que es la logaritmación. Y a partir de esto vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con logaritmos. Vamos a trabajar con ecuación logarítmica, con ecuación exponencial, con función logarítmica y con función exponencial. Y vamos a tratar de ir viendo ejemplos de cómo se utilizan tanto las funciones logarítmicas como las funciones exponenciales en la vida cotidiana, que tienen muchas más aplicaciones de las que podríamos llegar a pensar. Pero comencemos definiendo qué es un logaritmo, qué es la operación logaritmación en un principio. Vamos a recordar algo que ustedes ya lo conocen bien porque lo han visto desde la primaria, que es la operación potenciación, ¿sí? ¿Qué es la potenciación? Tengo un número, vamos a llamarlo B, porque es la base de la potenciación, que está elevado a un cierto exponente. A ese exponente vamos a llamarlo X. Entonces, elevar este número B al exponente X me da un resultado que es A, que es la potencia. Decimos que A es la potencia de B. Puede resultar que nosotros conozcamos este resultado, conozcamos este exponente, pero nos falta conocer cuál es la base, o sea, nuestra incógnita es la base. Y nosotros podríamos encontrar cuál es esa base aplicando una de las operaciones inversas que tiene la potenciación, que es la radicación. Entonces, diríamos que la raíz de índice X del número A va a ser este número B, que es el que estamos buscando. Pero podría ser también que nosotros conozcamos cuál es la base B, sepamos cuál es este número que elevamos a alguna potencia, conocemos el resultado, pero lo que no estamos conociendo es el exponente. Entonces, esto nos va a permitir definir la operación con la que vamos a trabajar en esta unidad, ¿sí? Si lo que no conocemos es el exponente, nosotros eso lo vamos a expresar de esta manera. Vamos a decir, logaritmo en base B, el número que vamos a escribir acá abajo es cuál es el número que se elevó a una determinada potencia que estamos buscando encontrar. Y aquí lo que vamos a escribir es el número A, que es el resultado de hacer esa potenciación. Y esto me va a dar como resultado un número X. De esta manera vamos a escribir la operación y vamos a definir que el logaritmo en base B de A es igual a X si y solo si B elevado a la X es igual a A. Esta va a ser nuestra definición de logaritmo. Y presentarlo de esta manera nos va a resultar muy útil para resolver, por ejemplo, ecuaciones logarítmicas o ecuaciones exponenciales, y también para poder trabajar con lo que son las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Y también, por supuesto, como para poder verificar si el resultado que nosotros encontramos al resolver un logaritmo es correcto o no. Vamos a poner un ejemplo de qué significa esto y qué es esto. Pero primero, antes de ir a los ejemplos, vamos a ir un poco a el vocabulario específico. Este número B se va a seguir llamando base. Recordemos, B es la base de la potenciación y aquí al hablar de los logaritmos va a seguir recibiendo como nombre base. El número A, que es el resultado de la potenciación, es decir, es la potencia de B, aquí se va a llamar argumento. Entonces, vamos a hablar de argumentos y vamos a hablar de bases. Vamos a dar dos ejemplos así súper cortitos y después vamos a ver una cuestión más que tenemos que tener en cuenta con esto. Vamos a plantear algunas restricciones. Pero primero quiero ir a los ejemplos para que esto se entienda. Vamos a decir, por ejemplo, que el logaritmo en base 5 de 125, esto es igual a 3. ¿Por qué esto me da como resultado 3? Pues porque 5
elevado al exponente 3, es decir, 5 al cubo, me da como resultado 125. Este número que tengo acá es la base, este número es el argumento. Entonces, lo que estoy buscando como resultado, que es esto de acá, es el exponente que va a ir acá arriba. ¿Se entendió ya? Vamos con un ejemplo más. Logaritmo en base 2 de 16, y tengo que ver a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 16. Entonces empezamos. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Tengo que elevarlo a la cuarta potencia para que me dé 16. Entonces, el resultado de este logaritmo es 4. ¿Sí? Comprobamos. Este número que está acá, el 2, elevado a este, me tiene que dar 16. Y esto es cierto. ¿Podemos meter cualquier número acá? ¿Podemos meter cualquier número acá? La respuesta es no. Todavía no vamos a explicarlo por qué, simplemente vamos a escribir cuáles son las restricciones que vamos a tener. Vamos a decir que A tiene que ser mayor estricto que 0. El número de acá tiene que ser un número positivo. No me sirve el 0 tampoco. ¿Por qué? Fíjense que A tiene que ser el resultado de una potencia. Y no hay ningún número que elevado a ninguna potencia me dé como resultado 0. Entonces, no puede ser 0. ¿Por qué tiene que ser positivo? Después vamos a ir viendo que este exponente x también podría ser, por ejemplo, una fracción. Y si yo un número lo elevo a un exponente fraccionario es como calcular una raíz. Y si esa raíz llegara a tener un índice par, nosotros no podemos tener acá adentro un número negativo, entonces tampoco podemos tener un resultado negativo. Para algunos casos podríamos llegar a tener acá una base negativa y tener un resultado negativo. Pero en general no podemos tenerlo, entonces en general tenemos que hacer la restricción. Entonces, A tiene que ser positivo y de acá sacamos también que B tiene que ser positivo. Fíjense que B mayor que 0 significa B positivo. Y además, B no puede ser igual a 1, porque si yo tuviese acá, digamos, un número 1 elevado a cualquier potencia, el único resultado que me puede dar es 1. O sea que B tendría que ser 1 y A tendría que ser 1. Pero entonces X podría ser cualquier número, porque yo puedo hacer 1 elevado a la 1.500.384 y me va a dar como resultado 1. O yo puedo hacer 1 a la menos 15 y me va a dar como resultado 1. Entonces no tendría sentido. Y si yo pongo 1 elevado a cualquier potencia y que este número sea distinto de 1, eso también es imposible. Por lo tanto, vamos a decir que B tiene que ser distinto de 1. Mayor que 0, pero distinto que 1. Eso habilita a que B, por ejemplo, podría ser 0,1, 1 medio, 0,9, pero lo que no puede ser es 1. Y de ahí para arriba cualquier número. 1,1 sí, es aceptable. 1,5, 2 millones, cualquier número puede ser. Pero no pueden ser 1 o no pueden ser números negativos, ¿sí? Y vamos a definir que A y B tienen que pertenecer a los números reales. En el próximo video vamos a ir adentrándonos un poquito más en la operación logaritmación.